Entonces, yo les había puesto un problema hace tiempo, ¿cierto? O sea, ustedes deberían de pensar sus propias reducciones porque pues yo la otra semana podría sencillamente preguntar, haga una reducción y ya. De hecho, más fácil redactar el parcial. Entonces, ¿cómo pensaron la reducción de SAT a XSAT? ¿Cierto? Obviamente X debe ser mayor o igual que 3, ¿no? ¿Cierto? Después con 2 SAT es un caso especial que se hace en tiempo polinomial y 1 SAT es trivial, ¿sí? Entonces, muchachos, ¿cómo la pensaron? Bueno, afortunadamente basta con que yo esté interesado. Entonces, vamos a ver. Entonces, cuando hicimos a de SAT a 4 SAT, ¿qué pillamos? Cuando la cláusula es de tamaño 1, ¿cierto? El tamaño de la cláusula es de tamaño 1, ¿qué hacemos? Sencillamente se crean 2 a la 3 variables. ¿Por qué? ¿Por qué se quedan 2 a la 3 variables? Perdón, se quedan 3 variables y 2 a la 3 cláusulas. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Las combinaciones, ¿cierto? La idea de nuevo en las reducciones, variables que ustedes agreguen, pues no deberían de afectar el resultado final. Todo debe depender de las variables iniciales que ustedes tenían en el problema A, que en este caso es SAT. Entonces, ¿por qué agrego 2 a las 3 cláusulas? Porque la combinatoria de las variables hacen de que todo esté determinado por quién. Por la variable inicial del SAT, ¿no? Recuerden que esa variable de tamaño 1 está forzada a ser verdadera, ¿no? ¿Qué pasa cuando tenemos cláusulas de tamaño 2? Agregamos 2 variables y 2 a la 2 cláusulas, mismo argumento, ¿sí? La idea es que quede la forma, si usted agrega variables B1, B2, B3, ¿cierto? Lo combinen con esta y obtengan que la combinatoria, ni los valores de B1 y B2 y B3 no pueden afectar el valor, o sea, no pueden afectar la satisfactibilidad. Y en el caso de este B y B2, ¿qué pasa con C igual a 3? Agregamos una variable y 2 a la 1 cláusula, ¿sí o no? Mismo argumento, ¿sí? Ahora bien, con C igual a 4, entonces queda igual. Pues estamos a 4 SAT. Bien, cuando C es mayor que 4, ¿qué toca mirar? Cuando C es mayor que 4. Realmente, una variable bajo la 1 cláusulas, observemos. Si la cláusula tiene la forma pues para digamos, C igual a 5. C igual a 5. O sea, pasa lo mismo, pero digamos, C igual a 5 es como el C3, C igual a 6 es como el C2, C igual a 7 es como el C1. Correcto. Entonces, muy bien. Sí, exactamente. Miremos el caso de 4. Vamos a ver cómo lo podemos generalizar. Entonces, escucharía a Edwin. ¿Cómo propondrías, qué tendrías que hacer para transformar esta cláusula en 4 SAT? ¿Cómo quedaría? De acuerdo a tu planteamiento. ¿Cuántas variables agrego? Lo escuchamos, probamos y contraargumentamos si es necesario. Para C igual a 5 tocaba agregar una variable. Agrego una variable, ¿cierto? ¿Y cómo queda? Y 2 cláusulas. Supuestamente quedaría Z1, Z2, Z3, B1. B1 negado. Estoy pasando es como estoy pasando de SAT, que tiene tamaño arbitrario, a 4 SAT, que es restringido. Cláusulas de tamaño 4 obligatoriamente. Entonces tengo que transformar esa de 5 en 4, sin perder la satisfactibilidad, ¿no? Que si por un lado se satisface, por el otro debe satisfacerse. Y si por un lado no se satisface, por el otro
No es satisfacerse. B1. ¿Y aquí qué colocaría Edwin? Z4. Z5 y Z3, Z4, Z5. Vamos a ver si funciona, ¿cierto? Ya sabemos la argumentación de por qué estas primeras funcionan, ¿cierto? Esto no, creo que no hay dudas con eso, ¿sí? La combinatoria hace que los valores de las variables que usted agregue no afecten el resultado, ¿sí? Y el chiste aquí es lo mismo. Entonces, Z3, Z4, Z5. Entonces, bueno, hay que pensar un poco. Para que se satisfaga la cláusula de tamaño 5, ¿qué tiene que cumplirse al menos? Que una sea verdadera. ¿Cuál quiere que sea verdadera? Z3. No, esa pues está en los dos lados, no es tan buena. Vamos por ejemplo Z5. Sí, porque si Z3 es verdadero, y nada más que mirar. Entonces miremos Z5 verdadero. Entonces, supongamos que el resto es falso. Z5 es verdadero, entonces la cláusula es verdadera, no hay nada más que ver. ¿Y cómo se satisface la primera? Con B1, verdadero. Listo. Solo recuerden que basta con que una sea verdadera. Entonces, si ahí la reducción funciona bien. Vamos a ver si funciona en el lado falso. En el lado falso, recuerden que todas son falsas. ¿Para qué la cláusula de falso? Es la única manera. Entonces, ¿qué pasa? Si todas son falsas, ¿el valor de B1 me afecta? Sí, por un lado yo puedo decir que es verdadero y esta cláusula se me transforma en verdadera, pero aquí ¿qué pasa? Me va a dar falso. Como son conjunciones, me va a dar falso. No es que no se satisface, de hecho. Si SAT no se satisface también. ¿Quién? 4 SAT no se satisface. Miremos en el caso Z igual a 5 porque la idea es generalizarlo, ¿cierto? Entonces, Z1, Z2, Z3, Z4, Z5 y Z6. ¿Cómo harían en ese caso, muchachos? A ver si logramos generalizar el SAT. Entonces ustedes dicen, profe, creemos dos variables, ¿cierto? Creemos dos variables. Y 2 a la 2, 4 cláusulas. Entonces, vamos a ver cláusulas. Entonces, vamos a ver cómo quedaría. Recuerden que entonces quedaría, ustedes me dicen Z1, Z2, Z3, B1. B1, negado. Z3, Z2, ¿cómo haríamos? Recuerden que tenemos que, ustedes me dicen darme 4 cláusulas. Sería Z3, Z4, Z3, Z4, B2. B2, B2, Z5, Z6. Qué pena que hay. Entonces volvería a repetir el anterior, pero coger desde Z4, ¿no? Veamos. Z4 y Z6. No son 2 a la 2 cláusulas, sino 3. Sí, porque no veo forma de meter otra cláusula, la verdad. No la veo. Si ustedes la ven, pues me dicen. Igual estamos mirando. Realmente estamos mirando esta reducción. Esta reducción ustedes no la encuentran en internet. Lo estamos haciendo nosotros mismos. Z6. ¿Sí o no? Entonces, ahí viene lo interesante. Entonces, para que se satisfaga esta vaina, tiene que cumplirse que al menos una Z sea verdadero. Uno mira el peor caso, ¿sí? Si ese caso se satisface, los otros se satisfacen también. Entonces, pongamos Z6 verdadera. Buena elección. Entonces uno, ¿cómo ataca esto? Pues escoja como lo que más pueda dañarse. Entonces yo pongo Z6 verdadera. Eso implica que B1 es verdadero, aquí da falso, pero B2 verdadero. La alternancia hace que se satisfaga.
En la cláusula que se satisface, la variable que ustedes agregan debe ser falsa. En el otro lado va a ser verdadera. Y ahí ya la combinación hace que de esto de cláusula sea verdadera. Al existir la negación de una y otra acá, si esa satisface, esta la pueden hacer falsa. Significa que al otro lado va a estar verdadera. Es por la alternancia. Entonces, ya con esto, ¿podemos generalizar o no podemos generalizar? Podría ser número de variable, podría ser, como aquí se agregan dos cláusulas, tendríamos, hagamos otra para mirar. Hagámosla con Z7. Sí, es correcto. Pero no, yo no veo, o sea, la verdad, si ustedes dicen que hay forma de meter 4 cláusulas ahí, los escucho. Yo no lo veo. Pero si ustedes lo ven, miremoslo. Yo no veo forma porque esto tiene algo interesante. Es que la última de aquí, o sea, yo estoy buscando siempre patrones que se repitan. Esta se repite aquí. Y esta se repite aquí. O sea, lo que uno trata de buscar en una reducción es patrones, o sea, cosas que usted pueda generalizar. ¿Sí? Yo no podría tener una reducción que me diga, no, es que para acá igual a 5 es así, para acá igual a 6 así, para acá igual a 7 es así, porque si no, es una reducción que realmente uno no puede plantear. ¿Sí? Entonces, vamos a ver, ¿cuántas variables habrían que crear aquí? 3 variables, ¿y cuántas cláusulas? 4 cláusulas, vamos a ver si se cumple. Entonces, yo cojo, ustedes me dirán, Z1, Z2, Z3, B1. B1 negado, como me dicen que repite, Z3, Z4, B2. B2 negado, Z4, Z5, perdón, y B3. Recuerden que lo importante aquí es la alternancia entre los negados de las variables, porque si no, no funciona. B3 negado, Z5, Z6, Z7. Y de nuevo funciona. ¿Por qué? Porque si digamos pongamos una fea, Z1 es verdadero. Si Z1 es verdadero, pues acá B1 falso. ¿Y qué pasa? Igual funciona. ¿Sí? Porque si Z1 es verdadero, lo importante es que en la alternancia de las variables, si usted hace una falsa, ya el resto se le vuelve verdadero. ¿Por qué? Perdón, si hace una por fuera verdadera, ya el resto se le hace verdadero. ¿Por qué? Porque esto obligatoriamente tiene que ser falso. Esto va a ser verdadero. Esto es falso y esto es verdadero. Esto es falso y esto es verdadero. Entonces se satisface el SAT. Y si todas las Z son falsas, no hay combinación de B1, B2, B3 que lo hagan verdadero. Porque la alternancia va a hacer que a algún lado le quede falso. Está en el primero o en el extremo, es que se van a dañar. ¿Sí? ¿Por qué se daña en el primero? Porque usted no, en las intermedias usted tiene una variable y la negada. Alguna de las dos las puede hacer verdadera. Pero en los extremos, ¿cierto? La única forma de que se haga verdadero son dos. Que la B sea verdadera o que alguna de las Z sea verdadera. Entonces, en ese sentido la reducción funciona. ¿Estamos de acuerdo? ¿No hay qué opinan? Escucho opiniones, muchachos, porque eso es el análisis que espero la otra semana. ¿Sí? Por eso es que hoy decidí no comenzar optimización, sino que ahorita vamos a hacer ese... Espero lo hayan visto. ¿Sí? ¿Cómo? Crecen de una en una con respecto al número de variables. Entonces, muchachos, llevémoslo esto de una forma general. Claro, funciona desde K mayor que 4, por supuesto. Entonces, desde K mayor que 4, ¿qué pasa? Entonces, si es K mayor que 4, ¿cierto? Entonces yo creo cuántas variables. Primero, lo primero que tengo que hacer. Entonces K menos 3
No, K menos 4, qué pena. Tienen toda la razón. K menos 4, ¿cierto? K menos 4. Sí, tienen toda la razón. Es K menos 4 porque arrancamos desde 5. En 5 creamos 1. Recuerden que cuando K es igual a 4 se pasa. ¿Y cuántas cláusulas creamos? Ustedes me dirán. Aquí empieza con 2 cláusulas, luego 3 cláusulas, luego 4 cláusulas. K más 1. O K menos 3. No, K más 1 no puede ser. K menos 3 cláusulas. Si ustedes revisan la reducción que vimos al principio, veían K menos 3 y K menos 2. Miren, analicemos si quieren recordar. ¿Sí? Observen por acá. Cuando vimos la reducción a 3 AD, ¿cierto? Cuando vimos esa reducción a 3 AD, está por acá. Acá. No, verdad que no está acá. Cuando vimos esa reducción a 3 AD, muchachos, por acá, aquí está. Sí, estoy grabando, ¿no? Ah, bueno, gracias. Entonces, si ustedes cuando vieron, ¿qué pasa ahí? ¿Qué creen? Menos K menos 3 variables, ¿cierto? Es lo que están viendo. Pero hay una cosa ahí que tenemos que mirar, es que miren que aquí no se repite la variable. ¿Sí lo ven? O sea, no es Z3, vuelve a repetir Z3. Entonces tenemos que mirar K igual a 5 para mirar un caso impar otra vez. Tenemos que mirar un impar, no les llaman distinto eso, porque en K igual a 5, K igual a 3, K igual a 4 es par. Tenemos que mirar K igual a 5 porque me da la impresión de que hay una alternancia entre casos par e impar. Yo la verdad estoy haciendo la reducción acá con lo que sé. Yo la reducción no me la sé de memoria, ¿sí? Pero instintivamente, si ustedes miran que K igual a 3 no hay alternancia en las variables, entonces hay que mirar, posiblemente, instintivamente algo me dice a mí que hay una alternancia entre casos par y casos impares. Por lo tanto, para poder generalizar, ¿qué iba a decir Laura? Siempre. Entonces la excepción es K igual a 3. Ok, ¿cierto? Entonces, si es eso, entonces hagamos rápidamente en el 5 SAT. Entonces, escucho a Laura, ¿cierto? Entonces, para reducción de 5 SAT, ¿cierto? Estudiemos el caso K mayor que 5. Entonces tenemos Z1, Z2, Z3, ¿cierto? Z4, Z5 y Z6. Supuestamente, esto le voy a poner X, yo creo K menos X variables. Entonces, ¿cuántas variables crearía? K menos 5 sería una variable, correcto. Una variable. Y dos cláusulas. O sea, ¿qué crearía K menos X más 1 cláusula? ¿Estamos de acuerdo? El X cambiándolo por 4, por 5. Bien, entonces, ¿cómo quedaría? ¿Lo que le hicieron o quien quiera hablar? X, no. ¿Cómo? O sea, usted le está aumentando 1 y sale 1. No, porque si creas una variable, No, es para las cláusulas. es para las cláusulas. Las cláusulas. O sea, si creas una variable, creas dos cláusulas. Si creas dos variables, metes 3. ¿Y así? Sí, profe, pero se dijo X menos K menos X más 1. No sería K menos X menos 1. No, porque no hay paréntesis. O sea, lo que pasa es que K menos X es... Por ejemplo, acá es K sería 6 y la X Sí. sería 5. Ahí da 1. Entonces, aquí serías, el K es 6, menos 5, 1, más 1, 2. No está entre paréntesis. Entonces, Z1, entonces se lo escucho, muchachos. Z2, B1. Luego, ¿los escucho?
A, Z3, muy bien. Z4, Z5 y Z6. Bajo el mismo lineamiento que les he explicado de la reducción de positivo a positivo, de negativo a negativo, eso funciona. ¿Sí? Ya no es necesario decirlo más. Entonces encontramos un patrón que en el caso de 3 SAT no se alterna ninguna. En el caso de 4 SAT se alterna una. En el caso de 5 SAT se alternan dos. Eso es lo que yo quería ver. Hagamos con 6 SAT. K mayor que 6. Entonces K menos X variables. Entonces creo una, ¿no? Y creo una variable y dos cláusulas. Observemos a ver si funciona. Lo que yo quiero llegar es a una generalización. Z1, bueno, ya saben que son 6, Z2, Z3, 4, Z5 y B1. B1 negado, ahí me quedan libres Z6 y Z7. Entonces, Z3, Z4, Z5, Z6, Z7. Efectivamente, los que se repiten van aumentando en uno en uno. ¿Sí? ¿Por qué? Porque usted a la larga necesita completar una cláusula de 6. Cuando usted coge el pedazo, ¿cierto? Entonces, bien muchachos, dado eso, ¿cierto? Yo les pregunto. ¿Cómo? En el 3 donde no se alterna. En 4 se alterna una. En 5 se alternan 2. En 6 se alternan 3. ¿Cierto? Con X mayor que 3. O sea, pero igual 3 SAT entra ahí. Yo lo que quiero es una generalización. ¿Sí? Yo quiero es una generalización. Ya sabemos que X debe ser mayor o igual que 3 porque 2 SAT es polinomial y 1 SAT realmente es trivial. ¿Sí? Realmente es trivial. Entonces, las reducciones están restringidas desde 3 SAT en adelante. Entonces, bueno, ¿bajo qué estrategia generalizo la reducción de SAT a X SAT? Aclaro, con X mayor o igual. Eso es muy importante aclararlo. Mayor o igual de 3. ¿Bajo qué estrategia lo hago? Entonces, hay dos casos de estudio. ¿Cuáles serían? Entonces, tamaño de cláusula menor o igual que X. ¿Cierto? Podemos partir, de hecho se puede generalizar en total, pero vamos a partirlo en dos casos. Realmente se puede generalizar todo, pero hasta ya no quiero llevar la abstracción. Vamos a cogerla suave. Si ustedes lo ven, podemos generalizarlo. Realmente se puede generalizar en una sola cosa al final. ¿Sí? Realmente la reducción que ustedes vieron de SAT puede ser realmente una sola cosa. Entonces, muchachos, casos de estudio menor o igual que X. Entonces, siempre, ¿cierto? Si la cláusula, ¿cierto? Cláusula de tamaño, si la cláusula es de tamaño K, estoy hablando, voy a ponerle letras a esto. El tamaño de la cláusula es K. ¿Listo? Entonces, usted siempre va a crear 2 a la, vamos a ver acá. Si usted crea 3 variables, sería X menos K variables, ¿cierto? X menos K variables. Siempre va a crear 2 a la X menos K variables, ¿cierto? Siempre vas a crear 2 a la X menos K variables. Miren acá. Aquí crean 2 a la 3, cláusulas, qué pena. X a la K, X menos K, variables. Esto son cláusulas realmente. Entonces, 2 a la X menos K, ¿cierto? Esto vamos a verlo acá. Usted inicialmente crea primero X a la K, X menos K, variables. Y luego crean 2 a la X menos K, cláusulas. ¿Sí o no? La idea es usar representar todas las posibles combinaciones de las variables. En todo caso, la generalización, ¿cómo es? Usted tiene Z
por ejemplo, Z, voy a ponerlos así, Z1, Z2, ¿hasta dónde? Hasta ZX, ese es el K, es el tamaño de la cláusula, ZK, y usted agrega X menos K, variables, B1, B2, hasta Bx menos K, ¿cierto? De tal forma usted completa el tamaño de la cláusula, que queda en tamaño X, ¿sí? Realmente ZK, bueno, menos K realmente es lo que le falta para alcanzar a ser X, ¿sí? Entonces, muchachos, ustedes tienen aquí, ¿y qué pasa con estas variables? Estas variables se van a copiar, y estas variables de aquí, ¿qué va a pasar? Van a empezar a alternarse. B1, B2 hasta Bx menos K. El chiste es que estas variables que usted agregue, ¿qué pasa con estas variables que ustedes agregan? ¿Qué pasa con estas variables que ustedes agregan? No pueden incidir correctamente. Estas variables de aquí, ¿cierto? El chiste de esto es que no pueden incidir en el resultado, ¿cierto? El resultado va a estar sobre las variables de la cláusula original. O sea, es básicamente copie todo y agregue las variables para completar el tamaño de la cláusula. También funciona con X igual a K porque se crean 0 variables. Al crear 0 variables, usted sencillamente copia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo con esa generalización? Ahora bien, voy a agrandar un poco acá. ¿Qué pasa ahora cuando analizamos? ¿Qué pasa ahora cuando generalizamos los casos? Ahora el segundo caso son casos K mayor o igual, mayor que X. ¿Cuántas variables vamos a crear? ¿Cómo? Ya está incluido en el análisis. Realmente el 3SAT se puede ver así, pero obviamente se presenta de esa otra manera porque eso es demasiada abstracción. Entonces uno primero lo da molido y luego abstrae, ¿sí? Tampoco, yo la verdad tampoco lo hubiera cogido en el momento que lo hubiera visto este curso, la verdad. Entonces, muchachos, ¿qué pasa? ¿Cuántas variables creo para K mayor que X? 2 creo, yo le había dejado la fórmula, K menos X, perfecto, K menos X, falló. A ese le pasa. No, él tiene autoguardado. Eso es lo que me gusta de esta nueva versión. No, eso no. No, o sea, a veces falla, pero pues tiene esta versión de esta herramienta, ya tiene o sea, tiene recuperación. Por eso es que, realmente por eso es que la instalé. Esto es complejidad. Entonces esto vendría siendo reducción de SAT a XSAT, ¿cierto? Entonces, ¿cuántas variables vamos a crear? Entonces, K menos X variables, ¿y cuántas cláusulas? Menos X más una cláusula. ¿De qué forma la vamos a colocar? Entonces, hay algo que ustedes deben analizar acá. Es que ustedes siempre van a colocar Z1, Z2, voy a poner acá ZI más 1, bueno. Y por acá voy a colocar, no puede ir hasta ZK porque el K es el tamaño de la cláusula. Ahí no pueden ir hasta ZK. Entonces aquí vamos con las variables que creamos, que serían B1, B2 hasta... Ah, no, perdón. No, solo agregamos una sola, qué pena. Y acá seguimos con B1 negado. Entonces aquí, ¿quiénes se repetirían? Y eso es lo que toca entrar a analizar. Si con 3 SAT no se repite ninguna, con 4 SAT no se repite ninguna. Entonces voy a poner acá un ZK, un ZP, ¿listo? Como para saber qué es el que está antes de la... O sea, este ZP es el que está justo antes de la variable, ¿listo? Meto ese índice ahí. ZP es la que está antes, ¿sí? Entonces, ¿cuántas se repiten? En 3 SAT no se alternan. En 4 SAT se alterna una.
En 5 SAT se alternan 2. ¿Qué vas a decir? Sería, en total se repetirían K-3. Sí. Sí, porque el 4 SAT sería X-3 realmente. X es el SAT y el K es el tamaño de la cláusula. Sí, efectivamente se repiten X-3, ¿cierto? Entonces vamos a alternar. Entonces se cogen X-3 variables de acá y se colocan acá. Y eso yo lo puedo representar así, como ZP menos 1, ¿hasta dónde cojo? Hasta ZP menos X, ahí sí es entre paréntesis, menos 3. ¿Estamos de acuerdo? O Z menos P más 3, menos X más 3. O sea, esta supongan que es un Z4, ¿cierto? Entonces cogeríamos Z3, Z2, Z1. Yo puse ese P ahí arbitrariamente para representar esa alternancia, ¿sí? Pero ustedes pueden escribir en el lenguaje natural. Se cogen, se toman las X menos 3 variables finales de quién? Del anterior cláusula, ¿cierto? Se toman las X menos 3 anteriores cláusulas. Bien, muchachos, ¿y cómo sería la final? ¿Cómo sería la última cláusula? Ah, me faltó B2, gracias. Sí, señor. Me faltó B2. Correcto. Bueno, y aquí B2 negado. Y eso se repite de esa manera, ¿cierto? Hasta la última cláusula. En la última cláusula, ¿cierto? Yo voy a tener A, B, K, menos X negado. Luego voy a meter las X menos 3 variables. Y ahí sí digo que meto A Z acá. Esa es la diferencia. ¿Qué tienen de diferente? La primera y la última son lo mismo. Si ustedes analizan, la primera que tiene una variable Z1, la primera variable, y la última cláusula tiene la última variable. Tiene luego un número dado de variables y empieza con la primera variable sin negar. ¿Qué pasa con la última cláusula? Empieza como al revés, es de forma análoga. Empieza con la última negada y agregamos la última variable. La Z es la cláusula, o sea, Z son las del SAT. O sea, la instancia del SAT viene con Z. O sea, igual aclaro, Z su I viene del SAT. Y B su I son las que agrego. ¿Cierto? Esto es de la cláusula original. Son variables originales. Z son las variables originales. Betsui es la que agrego. X es el SAT que quiero hacer. Y K es el tamaño de la cláusula. ¿Sí? He tratado de respetar. Yo soy tan bueno tampoco en notación, pero considero que está lo suficientemente formado. ¿Sí? Igual ese ZP, pues yo puse ahí un arbitrario. ¿Sí? Pero realmente, como el tamaño de la cláusula es X, podría verse como ZX menos 1, pero no vamos a complicarnos. ¿Sí? Entonces, muchachos, preguntas hasta allí. Esa es la fórmula general de la reducción del SAT. O sea, realmente, y estas dos se pueden juntar. Edwin me dio una idea hace 8 días. ¿Crees que se pueden juntar estas dos? Hace 8 días, hace 15 me dijiste que podía. Una función de trozos, pues para cuando son dada una condición o dada otra. Ajá. Sí, podría hacerse con una función a trozos que se parte en X, o sea, en K igual a X, cuando el tamaño de la cláusula es igual al que queremos. Y pues podrían tener arriba y abajo. Sí, se puede llegar hasta abstraer hasta esa forma, pero yo considero que aquí está lo suficientemente abstraído. ¿Sí? Entonces, muchachos, ¿qué hicimos aquí? Acabamos de plantear una reducción de un SAT a cualquier SAT, siempre y cuando el SAT sea mayor o igual que 3, pues por lo que les expliqué que pasa con el 2 y el 1. ¿Preguntas, muchachos? Entonces, ¿cuál es la estrategia de reducción? Eso igual lo vamos a hablarlo ahora. Ahorita les voy a explicar la reducción más cansona de todas, que es la demostración a ciclos hamiltonianos. ¿Sí? Es jodido porque es que se crean demasiados vértices, pero aún sigue siendo polinomial. Entonces, muchachos, ¿preguntas hasta allí? ¿Nada? Bueno, muchachos, espero pues que este ejercicio les sirva. Yo esperaba que ustedes lo hicieran, pero
A mí me encanta eso, entonces no tengo problema en hacerlo tampoco. Cójanle gusto, muchachos, a las cosas, porque yo a algunos los veo como con una actitud de que me pienso cuando estén trabajando y me da cosa. ¿Sí? La madrugada pega. Yo me levanté a las 5. Para nada. Bueno, muchachos, entonces vamos a ver el tema de hoy.